¿Cuántas veces a lo largo de vuestra vida os habéis dado un atracón de comida? ¿Cuántas veces habéis terminado empachados hasta el punto de casi vomitar de lo llenos que estabais? Vamos a pensar, por ejemplo, en una cena de Nochevieja, cuando tú igual el resto del año estás acostumbrado a cenar poco, te sueles ir tan a gusto a la cama, pero ese día, como es tradición, hay que ponerse hasta arriba de marisco, de carnes, de dulces, de alcohol. ¿Cuántas calorías podemos llegar a ingerir en una noche como esa? ¿Durante cuánto tiempo permanecemos comiendo y bebiendo sin parar? ¿Cuántas veces te has arrepentido al día siguiente y te has prometido a ti mismo que no ibas a volver a hacerlo? ¿Cuántas veces dejas pasar el día 1 y te apuntas al gimnasio para intentar compensar y lo acabas abandonando a los poquitos meses? O te compras una bicicleta estática que termina de perchero. Este va a ser un vídeo divulgativo / reflexivo / preventivo. Ahora que todos estamos reviviendo claramente una de esas noches y nos estamos poniendo en situación, imagina que haces esto mismo, pero al menos una vez a la semana, sin que medie ninguna tradición, ningún acto social. Estás solo en tu casa y durante un periodo de tiempo que varía entre 40 minutos a 2 horas, dependiendo del caso y de la persona, ingieres grandes cantidades de comida que puede ir desde 600 calorías a 2000, 3000 o incluso a más de 20.000 que han sido registradas en determinados estudios. Además, el hacer esto te genera un profundo malestar y una sensación de descontrol. Quieres parar, quieres no volver a hacerlo, pero ves que esa conducta se repite una y otra vez a lo largo del tiempo. Vamos a diferenciar entre lo que sería un trastorno por atracón de lo que serían aquellos casos donde los síntomas están presentes, pero no son lo suficientemente graves o no se producen con la suficiente frecuencia como para cumplir criterios diagnósticos. Y ya veremos cuántos de esos casos que no traspasan cierto umbral acaban derivando en un trastorno consolidado, porque aunque esas personas no lleguen a la condición de trastorno, sí que tienen un comportamiento alimentario desregulado, una alimentación emocional o desordenada, cierta pérdida de control sobre lo que se come o adicción a la comida, que es un concepto que se lleva debatiendo mucho en los últimos años porque estaría más centrado en una ingesta compulsiva y desregulada, pero de alimentos hipercalóricos como pueden ser, por ejemplo, los ultraprocesados. De hecho, entre los trastornos de la conducta alimentaria es muy frecuente encontrar ese patrón de consumo de este tipo de alimentos, entre un 40 y un 70%. Y aunque he dicho alimentos, en realidad debería decir productos, porque no los necesitamos para sobrevivir ni realmente recibimos nutrientes de ellos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los consumimos? Y más aún, ¿por qué dejamos y enseñamos a los niños a consumirlos? Los niños y adolescentes, según las investigaciones, obtienen entre un 29 y un 68% de su ingesta energética total de los alimentos ultraprocesados. Y además es que esto ha ido aumentando progresivamente en los últimos 25 años. En España, el porcentaje de alimentos ultraprocesados que se realiza en las compras habituales en supermercados ha llegado a triplicarse. En 1990 era aproximadamente del 11% y en 2010 ya era casi del 32%, con que imaginaos ahora en qué porcentaje estaremos. Y esto además es algo que coincide también con el aumento de la prevalencia de la obesidad en la población joven, aunque también es cierto que han cambiado los hábitos de vida, de ocio, etc. Hay un dato muy interesante y que me parece también que es muy relevante, y es que la industrialización de los alimentos comenzó como tal en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Con las nuevas tecnologías y con los nuevos métodos de conservación, enlatado, refrigeración, pasteurización. Ahí, digamos que empezaron o surgieron los primeros alimentos procesados, pero los ultraprocesados datan de 1950. Ahí es donde empezaron a crecer las cadenas de comida rápida, donde se popularizó la comida envasada, ya preparada y lista para comer, donde aparecen los edulcorantes artificiales, los conservantes, los colorantes, los saborizantes. Voy a volver a repetir, 1950. ¿Sabéis desde cuándo he recogido clínicamente lo que antes se conocía como trastorno de ingesta compulsiva? Pues desde finales de esa misma década, cuando un autor, Stunkat, lo conceptualizó. Aunque ya había otro autor, Hamburger, sí, se apellidaba así, que en 1951 ya había registrado que en personas obesas se solía dar una especie de hiperfagia con un deseo compulsivo por la ingesta dentro de esos alimentos ultraprocesados, específicamente de los dulces, acompañado de ese sentimiento de
incontrolabilidad. Correlación no implica causalidad, pero los datos están ahí. En la bulimia también se producen atracones y esto está recogido como tal en el DSM-3 ya desde los años 80. Pero en la bulimia lo que sucede es que hay comportamientos compensatorios como vómitos, uso de laxantes, ayunos prolongados, ejercicio excesivo, etc. En el caso del trastorno por atracón es muy frecuente que lleve aparejado condiciones médicas como enfermedades metabólicas, cardiovasculares y distintos problemas psicológicos psiquiátricos como trastornos de ansiedad o trastornos del estado de ánimo. Y estamos hablando de hasta un 60% de comorbilidad, ¿no? De coexistencia entre esto último y el trastorno por atracón. Los atracones en niños suelen pasar más desapercibidos porque implican una ingesta menor, sobre todo porque suelen tener un freno externo que son los padres, ¿no? Y que les impiden o les limitan de alguna manera la cantidad de comida a consumir. Pero también me he encontrado con familias en las que dejan que los niños coman hasta casi reventar porque dicen que tienen hambre. Y ya os explicaré o veremos un poquito después por qué esto puede suceder. Un diagnóstico de trastorno por atracón, cuando tú analices la historia de desarrollo de esa persona, y voy a volver a insistir una vez más en la importancia que tiene esto, tienes que ver que anteriormente han aparecido esos síntomas subumbrales que decíamos antes y específicamente el comer aunque no se tengan ganas, el comer grandes cantidades, el comer en respuesta a emociones, que yo esto es algo que pregunto mucho en consulta a los adolescentes y a los niños pequeños para intentar prevenir posibles problemas futuros y esa pérdida un poquito de control sobre la alimentación. Siempre que tenemos síntomas precoces en el desarrollo, el pronóstico a largo plazo es peor. Por tanto, si en la infancia ya vemos que aparecen algunas de estas conductas, esos niños pueden tener un riesgo mayor de atracones más graves cuando sean un poquito más mayores y de otros trastornos alimentarios como puede ser la bulimia en el caso de llegar a consolidarse. Para que os hagáis una idea y teniendo en cuenta que todavía faltan bastantes investigaciones sobre este tema en lo que respecta a los menores, casi 3 niños de cada 10 en estas circunstancias van a acabar desarrollando un trastorno. Y quizá os estaréis preguntando, ¿y qué pasa con los otros 7 niños que no acaban con problemas, ¿no? ¿Qué es lo que los hace resistentes? Hay varios factores, pero uno muy importante tiene que ver con las estrategias de regulación emocional y de afrontamiento del estrés y de conflictos que sean capaces de poner en marcha. Pero hay que enseñarles y también hay que facilitar un buen desarrollo de nuestro sistema inhibitorio para ser capaz de frenar los impulsos y demorar un poquito la gratificación. Y seguro que os suena el famoso experimento del marshmallow. You can either eat it now or wait until we come back and you'll get 2. I want 2. Ability to wait for the second marshmallow was an amazingly strong predictor of their success in school, their adjustment, their happiness, even their popularity. What does it mean when a child does eat the marshmallow? You know, we're not predicting that any of these kids are going to be either good at self-discipline or not. What we really want to do is help parents try to figure out how can we help our kids develop more self-discipline, because we do know from a ton of research that is a key success factor for kids, the ability to say no to themselves. Hi, Lily. ¿Por qué alguien se da un atracón de comida y repite esa conducta una y otra vez, aunque le gustaría parar de hacerlo? ¿Qué sucede en nuestro cerebro para que tengamos una conducta, un comportamiento alimentario caracterizado por la presencia regular de atracones, con ese malestar, con esa sensación de descontrol? En varios vídeos y en formaciones también suelo explicar que el cerebro, cada vez que tú le das algo externamente, lo que sea, positivo o negativo, lo va perfeccionando y va fortaleciendo conexiones. Y eso hace que tú puedas automatizar esas conductas, ¿no? Que no necesites pensar en hacerlas y que cada vez las hagas mejor, que seas cada vez más eficiente. Con lo cual, aquí tenemos un punto importante que podemos manejar de alguna manera, ¿no? A través de nuestra conducta y también de nuestra cognición cuando entendemos cómo esto funciona. De la misma manera, alguien que quiere alcanzar la maestría en algo, ¿qué hace? Repite, repite, repite y persevera a lo largo del tiempo. Y con las adicciones sucede lo mismo. Evidentemente tenemos también factores genéticos que están influyendo y que nos predisponen a ciertos rasgos de personalidad que nos pueden llevar de una u otra manera a desarrollar ciertos trastornos. Y también hay factores familiares, sociales, psicológicos que generan un poquito, ¿no? Como ese caldo de cultivo para que esto se exprese. Baja autoestima, perfeccionismo desadaptativo, la forma de crianza, las dinámicas familiares,
la influencia de fuentes externas como los medios de comunicación, etcétera, etcétera. También hay factores desencadenantes para el inicio de esas conductas. En algunas mujeres, por ejemplo, ha sido el embarazo. En otras personas ha sido el haber tenido un TEP, trastorno de estrés postraumático, o bien haber roto con una pareja y no haber sabido muy bien manejarlo. Y hay también otros factores que mantienen esa conducta porque la están reforzando de alguna manera. Los episodios de atracón se consideran estrategias desadaptativas para afrontar sentimientos, por tanto subjetivos, que podríamos tildar de negativos o al menos de incómodos y que en algunas personas va a ser el aburrimiento, en otras la tristeza, en otras la soledad, en otras el tener que asumir algún tipo de responsabilidad, para otros será la tensión o el estrés, o bien puede ser incluso para obtener experiencias gratificantes, sin olvidarnos además del desarrollo tardío de la autorregulación emocional y de los circuitos cerebrales que apoyan un poquito esa regulación y ese comportamiento alimentario. Las personas que tienen dificultades para identificar y para ser conscientes de las emociones, ¿no? Y que les falla un poquito esa cognición social, o que son muy impulsivas, o que tienen tendencia a la rumiación, o personas con un TDAH, son todos indicadores que nos pueden ir señalando que posteriormente se puede consolidar, ¿no?, todas esas conductas que en principio parecen que están debajo de cierto umbral y que acaban de alguna manera conformando ese trastorno. Los circuitos cerebrales encargados de los procesos de la regulación emocional se van desarrollando a lo largo de la infancia y la adolescencia, y hay autores y distintas investigaciones que proponen que tanto el trastorno subclínico como el trastorno por atracón ya consolidado pueden estar influenciados por déficits previos en los sistemas neuronales que se encargan de regular las emociones, lo que podría predisponer de alguna manera, ¿no?, a esa persona a desarrollar estos trastornos. Pensemos que la comida se procesa en el cerebro a través de vías sensoriales que transmiten información sobre sus características, ¿no?, olor, sabor, textura, etc. Esa información se procesa y se integra en algunas áreas del cerebro, mientras que en otras partes, con sus conexiones, hacen que evaluemos y que asignemos un valor de recompensa a los alimentos que consumimos. Y piensa en cómo anticipamos con ganas una comida, cómo disfrutamos, cómo nos sentimos bien después de comerla y cómo nos vamos a comportar en las siguientes ocasiones con los alimentos. Otros autores dicen que el trastorno por atracón podría desarrollarse a causa de hacer dietas muy estrictas, pero entonces yo aquí me preguntaría qué es lo que te ha llevado a realizar dicha dieta y en el caso de los niños, inducidos por qué o por quién. Y otros investigadores, sobre todo en los últimos tiempos, añaden que podría comenzar por consumir alimentos muy calóricos, ultraprocesados, durante largos periodos de tiempo. Y esto es muy interesante porque por una parte tendría que ver con hábitos alimenticios aprendidos, ¿no?, a través de ese estilo parental, como restringir o prohibir el consumo de determinados tipos de alimentos y hacerlos entonces más deseables, o presionar para que coman, que esto lo hacen muchos padres, o utilizar la comida como recompensa, algo que nunca se debe hacer, o darles ya este tipo de productos a los 2 o 3 años. También a veces usarlos como regulador de las emociones, y esto a mí siempre me recuerda a las películas y series americanas donde la tensión o los conflictos las resuelven de dos maneras, o bien recurriendo al alcohol o bien a la nevera y sacan, ¿no?, esa tarrina de helado gigante que el protagonista se come a cucharadas. O sea que al final ya hay cosas que son incluso culturales. También hay estudios que comienzan a señalar que los niños altamente expuestos a alimentos ultraprocesados desde los 2 años, periodo sensible, ¿no?, ya sabéis, a nuestro desarrollo neurocognitivo, podría conllevar cierto desequilibrio entre los sistemas cerebrales prefrontales y por tanto corticales y subcorticales, y estas áreas y sus conexiones, si ya me habéis escuchado alguna vez, sabréis que manejan un poquito más nuestros impulsos y emociones, que nos permiten tener un control sobre ellas y además tomar decisiones que nos puedan beneficiar de alguna manera, ¿no?, con una perspectiva a medio y largo plazo. Y además este tipo de productos podrían provocar una reconfiguración de los sistemas gustativos que de alguna manera afectarían a los procesos de recompensa y podrían llevarte a tener una preferencia por alimentos que contengan todas esas sustancias que tienen este tipo de productos, grasas saturadas, azúcares, sal y todos los aditivos que de alguna manera intensifican esas cualidades sensoriales
y que los hacen incluso agradables al gusto. Esto significa que podríamos sentir un deseo muy fuerte de consumir ciertos alimentos sin poder controlarlo bien. Y además los sistemas que deberían mantener en equilibrio nuestras emociones, pensamientos y conductas con respecto a la comida se desajustan, lo que podría llevar a comportamientos alimentarios problemáticos. Aun con esto, los trastornos de la conducta alimentaria en general siempre se comprenden mejor desde una perspectiva biopsicosocial, ¿no? Porque hemos dicho que influyen distintos aspectos ambientales, psicológicos, sociales en la etiología o causa, ¿no? Que es multifactorial. Todos estos factores pueden tanto desencadenar como perpetuar los problemas. Así que dentro de lo que esté en nuestra mano, vamos a intentar prevenir todo lo que podamos y no añadir factores de riesgo a lo que ya podemos traer de fábrica cada uno de nosotros.